Desde el máster de Al Día Noticias, estos los hechos más importantes para hoy, viernes 6 de junio del año 2025. Atención, la consulta popular por decreto es un plan para un golpe de Estado, coincidieron académicos y exministros. Finalmente invitaron a los diferentes sectores del país a garantizar el respeto por la Constitución y a actuar de manera responsable y cuidadosa para rechazar la arbitrariedad. El candidato a la presidencia, David Luna, lanzó una carta abierta dirigida a los demás aspirantes a la presidencia en la que propone la suscripción de un acuerdo conjunto en defensa de la democracia. La propuesta la hizo en el marco del Congreso de Asobancaria en Cartagena. El ministro del Interior, Armando Benedetti, juró que el gobierno acatará la decisión de la Corte o Consejo de Estado sobre la consulta. Benedetti no ve problema en que se haga campaña sobre la consulta popular y no entiende por qué algunos sectores están hablando de un golpe de Estado. El ministro de Interior, Armando Benedetti, planteó la posibilidad de que el gobierno desista de la consulta popular. El anuncio de Benedetti se dio desde la Casa de Nariño, esto ante los avances que está teniendo la reforma laboral en el Congreso de la República. Nos han gobernado asesinos, una banda de ampones, aseguró el presidente de la República, Gustavo Petro, tras las críticas a su consulta popular. El presidente Petro aseguró que los exmandatarios que se oponen a la consulta popular son ampones nacidos en Chapinero Alto Lujoso y en el poblado de Medellín. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la reforma laboral y la consulta popular ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, el ministro Antonio Sanguino realizó varias reuniones donde expuso los alcances y motivos de la reforma laboral y la consulta popular. La OTCA rechazó las amenazas de Petro y respaldó a Efraín Cepeda y al Congreso de la República de Colombia. La organización, que recoge a partidos de centro derecha y humanistas cristianos de Latinoamérica, aseguró que las acciones del presidente amenazan, vulneran y socavan el orden constitucional. Gustavo Petro aseguró que se siente vigilado. No soy el presidente, sino el preso de Colombia. Las declaraciones del presidente se dieron durante un evento en la Casa de Nariño en la tarde de este jueves 5 de junio. Las EPS reportan 10,2 billones de pesos en patrimonio negativo y 91% de su cartera está vencida. Para el primer trimestre del 2025, 23 EPS presentan un patrimonio negativo conjunto de 10,2 billones de pesos, lo que significa un incremento del 2.277% en comparación con años anteriores. Está funcionando la asfixia financiera que está ejerciendo el gobierno contra la CPS. El gobierno evalúa aplicar la cláusula de escape para suspender la regla fiscal. Esto impactará el bolsillo de todos los colombianos. Expertos advierten que no hay ningún evento excepcional que argumente usar esta herramienta para saltarse la regla fiscal, que es el mecanismo que regula que el gobierno no gaste más de lo permitido, más de lo que puede gastar. El gobierno aún está a tiempo de no tomar una mala decisión, aseguró ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, sobre la regla fiscal. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del gobierno Petro, aseguró que Colombia debe hacer un ajuste a sus gastos y que si no lo hace, este gobierno tendrá que hacerlo el siguiente. Ecopetrol anunció un nuevo proceso de comercialización de gas nacional e importado. Son 132 BTU disponibles para la venta en firme, según anunció la empresa estatal. Al parecer hubo reconciliación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia en el Congreso de Asobancaria en Cartagena. Hubo un saludo muy amable entre los dos altos funcionarios, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Después de varios roces y polémicas declaraciones en los últimos meses, la canciller y el ministro se volvieron a encontrar públicamente y hay videos y fotos de lo que fue ese encuentro. Cierre total en la vía al llano por grave accidente de tractomula y vehículo que se volcaron. La concesión de Coviandina acordonó la zona por labores de extracción del conductor del vehículo de carga en las últimas horas. La Superintendencia de Industria y Comercio
abrió investigación contra Rappi por presunta vulneración de derechos de consumidores. La entidad enumera las posibles infracciones identificadas de manera preliminar por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor. Avanza la investigación. Mineros atrapados en socavón de Zipaquirá fueron hallados sin vida tras 20 horas de labores. Y a las labores realizadas por los diferentes organismos de emergencia, estos tres trabajadores perdieron la vida. Eduardo Montealegre confirmó que será el nuevo ministro de Justicia del gobierno Petro. El exfiscal y exmagistrado tomaría posesión del cargo la próxima semana y es quien avala la hipótesis que el gobierno sí está en facultad de emitir decreto para convocar la consulta popular. Ecopetrol reconoció que activó el comité de crisis de caja. El propósito del comité es activar palancas de liquidez que soporten el plan financiero y de inversión del 2025 ante la crisis financiera que tiene la entidad. Ecopetrol sí sabía que estaba regalando 42 millones de dólares de los colombianos. Documentos demuestran la compra de las plantas de generación de energía por un costo de 42 millones de dólares. Listo el decreto con el que se nombra a Lina María Marín como directora nacional de bomberos. Se espera que en los próximos días tome posesión del cargo. Tras toque de queda de las disidencias en el departamento del Guaviare, el presidente Gustavo Petro invitó a la población a hacer una verbena popular. Desde hace unas semanas, el departamento del Guaviare se ha visto afectado por una crítica situación de seguridad. Allí manda las organizaciones armadas al margen de la ley. Capturan al excongresista William Schultz. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme una condena. El ex senador del partido de la U deberá responder por los delitos de tráfico de influencias y concusión. En primer debate se aprobó proyecto que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos de Bogotá. La votación fue de 2 votos en contra y 8 votos a favor de la iniciativa. Después de 4 días se levanta el paro campesino de la Sierra. Gobierno dialogó con los protestantes. El comité organizador del paro llegó a un acuerdo con los funcionarios que delegó el presidente Petro para escuchar sus necesidades y dar posibles soluciones. 600 familias quedaron damnificadas tras fuertes lluvias en Yondó. 5 barrios y 2 asentamientos registraron daños estructurales y pérdidas de enseres, según reportaron las autoridades. La Corte ordenó al gobierno actualizar los subsidios de vivienda para familias desplazadas. De acuerdo con las investigaciones de la sala, el Estado ha incumplido con al menos 19.000 subsidios para las víctimas. Nuevamente la justicia tratando de meter en cintura al gobierno escaso en recursos. Asesinan a un auxiliar de policía en un ataque con francotirador en norte de Santander. José Expedito Pavón Contreras, de 19 años, fue la víctima mortal de este ataque. Y el ELN asesinó a un soldado en el barrio La Parada, zona de frontera con Venezuela. Otro uniformado más resultó herido. Más contratistas están en el radar de la Fiscalía por el caso de corrupción en la Armada. Hay fotos e interceptaciones que hablan de supuestos pagos ilegales a cambio de adjudicar millonarios procesos en esa institución. Un hombre fue asesinado dentro de un restaurante en Santa Bárbara, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. El hombre se encontraba en el local gastronómico cuando sufrió varios impactos con arma de fuego con silenciador. Los responsables del homicidio huyeron del lugar después del asesinato. Inmersos en la cordillera oriental, avanza la búsqueda del parapentista de Villavicencio. Luis Sanabria desapareció mientras hacía parapente entre Villavicencio y Acacías en el departamento. Las autoridades familiares y comunidades de la zona continúan en la búsqueda del hombre en zonas cercanas a donde fue visto por última vez. Fundación Humanitaria para Gaza, en noticias internacionales, volvió a cerrar sus centros de distribución de ayuda. La fundación anunció la reapertura de 2 puntos de distribución en el sur del enclave, después de pausar durante 24 horas la entrega de alimentos para realizar mejoras de eficiencia. Y Elon Musk, el hombre más rico del mundo con cohetes, dueño de Space, da de baja a la nave Dragón en medio de amenazas de Donald Trump a SpaceX. La decisión fue anunciada por el propio Musk en X
en respuesta a una publicación de Donald Trump donde amenazó con poner fin a los contratos de Elon Musk que tiene con el gobierno federal. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el máster de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.